Este es uno de los misterios más grandes de todos los tiempos. Se trata de la desaparición de los tripulantes del barco Mary Celeste. Conocido en un principio con el nombre de Amazon, el Mary Celeste siempre fue motivo de tragedias. En su primer viaje, el capitán Robert McClellan enfermó de una fiebre incontrolable y murió 2 semanas después de zarpar. En el segundo viaje, el capitán John Notting Parker iba en un viaje a Londres y de regreso chocó con un velero en el Canal de la Mancha, hundiéndolo y sufriendo varios daños. Y años más tarde, en 1867, cuando el capitán William Thompson iba al mando, el barco fue arrastrado por una tormenta en la isla Breton, destruyéndose casi por completo. Fue entonces cuando pusieron a la venta el barco, prácticamente como chatarra, y el nuevo comprador gastó casi 8 veces más en restaurarlo en comparación al monto en el que lo había comprado. Y ahí fue entonces que el Amazon cambió de nombre a Mary Celeste. El 7 de noviembre de 1872 zarpó el barco Mary Celeste de Nueva York con rumbo a Génova, Italia, con 10 tripulantes a bordo. Todos ellos seleccionados de manera muy puntual por el capitán del barco Benjamin Briggs, ya que dentro de la tripulación se encontraban su esposa, Sarah Elizabeth Cobb, y su hija Matilda. El buque mercante se encargó en ese entonces de llevar a su punto de destino alcohol industrial. 28 días después, el 5 de diciembre de 1872, se encontró al Mary Celeste navegando a la deriva, entre las zonas de Azores y Lisboa, sin ningún tripulante a bordo. El hallazgo fue hecho por un vigía del bergantín canadiense llamado Dei Gratia, e inmediatamente dio el siguiente aviso al capitán David Reed Morehouse. El Mary Celeste está navegando en zigzag. Algo extraño sucede. El capitán y su tripulación, sorprendidos, se dirigieron al Mary Celeste para saber lo que estaba sucediendo. Subieron a la embarcación y la recorrieron de un lado a otro, y el capitán dijo: No hay nadie a la vista. Parece un buque fantasma. Va a la deriva, y solo con el foque y el trinquete. Las demás velas están plegadas. El siguiente es el informe que el capitán y su tripulación hicieron acerca de lo que habían encontrado. Buque desierto. Ni un alma a bordo. Bombas de achique normales. 1 metro de agua en la cala, bastante en el entrepuente, y puesto de proa lleno hasta el borde. Faltan los botes salvavidas. Falta el sextante, el cronómetro y la corredera. Los grandes tóneles de agua potable sobre soportes de madera fueron desplazados, posiblemente por una gran ola que hubiera entrado a bordo. La carga, barricas de alcohol industrial desnaturalizado, parece intacta. Eran 1,700 por un valor de $37,000. Mucha atención a la continuación del informe, que es sumamente escalofriante. La última anotación en el cuaderno de bitácora data del día 24 de noviembre, 11 días antes de su descubrimiento. En la cocina, sobre el fogón todavía caliente, había una cacerola con un pollo recién cocido. La mesa estaba servida, 3 platos llenos y 3 tazas de té todavía tibio. Los objetos personales del capitán Benjamin Briggs, hombre de larga tradición marinera, estaban intactos. Conclusión. Parece evidente que los 10 tripulantes del Mary Celeste abandonaron el barco poco antes de que lo avistáramos, y muy rápidamente, como amenazados por algo muy grave. Teorías de conspiración empezaron a darse tras el hallazgo. Uno de ellos fue que el cocinero enloqueció y envenenó a la tripulación la noche del 24 de noviembre, fecha de registro de su última bitácora. Pero, ¿y los 3 platos y las 3 tazas que se encontraron?
¿Por qué se encontraban con pollo recién cocido y tazas de té tibio? Continuando con esta teoría, 3 marineros seguirían vivos, pero el cocinero los envenenó y tiró los cadáveres al mar. Después de ver al Dei Gratia, el barco que los encontró sintió pánico y se tiró al mar. De ahí surgió otro rumor en el que aseguraban que de pronto surgió un pulpo gigante, el temible Kraken, que barrió con toda la cubierta del barco y devoró a todos sus tripulantes, excepto al capitán Briggs, su mujer y su hija, que corrieron con la misma suerte pero tiempo más tarde, justo antes de que los encontrara el barco Dei Gratia, y por ello estaban servidos los 3 platos de comida y las 3 tazas de té. ¿Convincente? No lo creo. Otra teoría surgió en aquel entonces y era que los tripulantes del barco vieron que había un clima extraordinario y se lanzaron a nadar, pero parte de ellos se quedó en el barco viendo a los demás nadar y un viento brutal llegó a ladear al barco y lanzar a todos los tripulantes al mar. Pero justo unos minutos antes de que los encontrara el Dei Gratia, ¿por qué no le pasó lo mismo a ellos? Si acorde a la comida caliente encontrada, acababa de suceder unos minutos antes. El Chambers Journal publicó una de las teorías más maquiavélicas y fue que el Mary Celeste fue atacado por los piratas del Rif, uno de los 5 territorios del protectorado español en Marruecos, que los capturaron y degollaron. Pero esta teoría no fue tan convincente porque se encontraron todas las pertenencias de los tripulantes. Una versión más asegura que los 2 capitanes, Briggs del Mary Celeste y Morehouse del Dei Gratia, eran muy amigos y entre los 2 se pusieron de acuerdo para hundir al Mary Celeste y cobrar el seguro. Esto quedó en tela de juicio porque la suma asegurada era solamente de 1.700 libras, lo que era muy poco dinero para pensar en tanto riesgo. Todas estas teorías y otras más que incluyen trombas marinas, maremotos o fenómenos paranormales tratan de explicar la teoría del Mary Celeste y sus 10 tripulantes desaparecidos. Una hipótesis que fue desplegada por el New York Times el 9 de febrero de 1913, en la que producto de la emanación de chispas de alcohol industrial, la tripulación temiera ante la posibilidad de una explosión y salió huyendo. De ahí que no se encontrara el bote salvavidas en el barco. En el año 2002, la documentalista Annie McGregor y el oceanógrafo Phil Richardson utilizaron datos meteorológicos históricos para trazar el rumbo del barco, y una de las cosas relevantes que encontraron fue que el capitán utilizó una brújula defectuosa porque estaba a más de 140 kilómetros al oeste de donde debería haber estado, y las palabras de ellos fueron: descubrimos que prácticamente navegaba solo. Una de las conclusiones fue que aquel 25 de noviembre, el capitán consideró que debían abandonar el barco después de que escribió en la última bitácora, un día antes. ¿Pero por qué hicieron esto? Hasta el padre de Sherlock Holmes, Mr. Arthur Conan Doyle, llegó a formular su propia argumentación con versión propia de 1884 en su cuento La Declaración de J. Habakkuk Jepson, dándole una versión ficticia del Mary Celeste contada por un supuesto sobreviviente del barco que narra la historia, y en la misma Mr. Arthur Conan Doyle cambia de Mary a Marie Celeste. De ahí que haya una confusión por el nombre real, pero este solo lo usó en su cuento para no mezclarlo con la historia real, a pesar que se basó completamente en ella. El juicio final en Gibraltar por parte del juez James Cochrane, presidente de la Suprema Corte del Vicealmirantazgo de la Corona Británica, dio carpetazo final y caso cerrado con el siguiente dictamen. La tripulación ignoraba que el alcohol que llevaba el Mary Celeste era muy venenoso. Ellos lo bebieron e hizo que cayeran al mar.
Un maremoto fisuró los contenedores de alcohol, lo que hizo que éste, al evaporarse, intoxicara y enloqueciera a la tripulación, que acabó en el mar. Un barco fantasma. 10 personas desaparecidas. Comida y agua para 6 meses. Sin señales de violencia. Objetos de valor y cosas personales intactas a bordo. 1.700 barriles de alcohol industrial intacto. Una cacerola con pollo recién cocido. La mesa servida con 3 platos llenos y 3 tazas de té todavía tibio. Estas son las únicas pistas de la inexplicable desaparición de los 10 tripulantes del barco Mary Celeste. Hecho que, lo más probable, nunca se pueda explicar. Si te gustó esta historia, compártela y ponlo en los comentarios del canal. No te olvides suscribirte, activar las notificaciones y seguirme en mis redes sociales. Yo soy Mr. Losman y te veo en la siguiente historia.